A lo largo del tiempo, hemos visto miles de historias donde alguna persona fuera de sus cabales termina por arremeter contra la vida de alguien más y de un segundo a otro le quita esta misma. Y no es para hacerlo menos. El matar a alguien, el quitarle la vida a alguien, es ya de por sí una de las cosas más terribles que una persona puede cometer en este planeta. Porque, ¿quién decide quitarle la vida a alguien? ¿Cómo alguien llega a un punto donde le parece la solución a un problema? Este es precisamente el tema del video. En él, te voy a narrar una de las historias de asesinato más famosas de toda la historia, solo que con un gran detalle. La persona a la que le quitaron la vida es nada más ni nada menos que uno de los presidentes más queridos de todo Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, mejor conocido simplemente como John F. Kennedy, o por sus siglas, JFK. Y no solo eso, sino que también voy a explicarte lo misterioso de su caso. Durante su asesinato ocurrieron varias cosas que simplemente son de no creerse. Incluso, me atrevo a decir que aún después de tantos años, el asesinato de John F. Kennedy pudo haber sido producto de un trabajo interno. Pero eso ya te lo diré más adelante porque, de igual manera, antes de empezar, quiero recordarte que este es uno de los casos que más teorías conspirativas tiene, y que seguramente ya habrás escuchado hablar de muchas de ellas. Pero claro, al ser teorías conspirativas, no están 100% confirmadas como reales. La historia de los Kennedy se remonta a 1848, cuando un irlandés llamado Patrick Kennedy llegó a los Estados Unidos y se estableció como tonelero. Un tonelero es la persona que hace barriles de todo tipo. Uno de sus nietos, Joseph Patrick Kennedy, se hizo cargo de más de 50 años después del patrimonio reunido por su abuelo y asimismo construyó con él una de las mayores fortunas de todo Norteamérica. El hijo de Joseph se llamó John Fitzgerald Kennedy y había nacido el 29 de mayo de 1917 en el estado de Massachusetts. El futuro presidente de los Estados Unidos era el segundo hermano de una larga lista con el fin de prepararlos a todos desde la más tierna infancia para convertirse en verdaderos Kennedy. El padre se encargó de fomentar en todos ellos una firme disciplina y un sano espíritu de competencia. No me importa lo que hagan en la vida, pero hagan lo que hagan, sean los mejores del mundo. Si quieren picar piedra, sean los mejores picapedreros del mundo. En 1932, Franklin D. Roosevelt se presentó a las elecciones presidenciales. El padre de John solventó su campaña, decidido a probar fortuna en la carrera política. Consiguió ser presidente de la Comisión Federal de la Marina Mercante y más tarde, en 1937, fue nombrado embajador en Gran Bretaña. Aquel descendiente de inmigrantes, ferviente católico y siempre ambicioso, había hecho una enorme fortuna y ahora triunfaba también en el ámbito de la política. Sus dos hijos mayores lo acompañaron a Europa en calidad de ayudantes y John pudo viajar a la URSS, Turquía, Polonia, América del Sur y otras regiones más, de cuya situación informó puntualmente al patriarca de la familia. Fue a raíz de esta gira cuando John empezó a interesarse seriamente por la política. De regreso a los Estados Unidos, se volcó en sus estudios y logró que sus calificaciones académicas mejoraran considerablemente. Se interesó por los distintos conflictos que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial, y especialmente por la actitud de Gran Bretaña respecto a Europa. De todos estos apuntes surgió el tema de su tesis, Why England Slept? ¿Por qué dormía Inglaterra? Título tomado de los discursos de Winston Churchill y que le valió una graduación magna cum laude en junio de 1940. Más adelante, publicó el libro que resumía esta investigación y llegó a vender 80,000 ejemplares. La carrera política de John había empezado.
y junto a ella se acomodó con diferentes amistades de todo tipo de influencias en todo el país. De manera increíble, él estaba consciente de todo lo que era capaz de lograr si tan solo se decidía a ser presidente. Así que unos años después de estudiar un poco más a fondo todos los problemas que podía tener Estados Unidos y que él era capaz de mejorar, junto con el hecho de que sus amistades para este momento ya estaban en las más altas esferas de todos los ámbitos, fue entonces que en 1960, a la edad de 43 años, y tras una relativamente difícil campaña por la presidencia, pues tenía en su contra a Richard Nixon, John terminó ganando las elecciones de su país, siendo nombrado oficialmente el día 20 de enero de 1961 el 35º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, haciendo historia también como el presidente más joven de esta nación. Los días y meses pasaron. John empezó a hacer su trabajo y la gente lo empezó a querer. Aparentemente, era el presidente que todo ciudadano estadounidense había soñado. Incluso, y hasta este 2019, John es el único presidente católico que ha tenido Estados Unidos. Sin embargo, y como muchos ya lo saben, la política suele ser muy diferente hablar que llevar a cabo. Y muchas de las acciones de John terminaron por ser cuestionadas. No nombraré todo lo que hizo mal, pero solo tienes que saber que Kennedy parecía empezar a perder el suelo en cuanto llegó al poder. Sin embargo, el día 22 de noviembre de 1963, la historia cambiaría, dando un giro bastante peculiar hacia el terreno de lo perturbador. En ese año, 1963, Kennedy comenzó a prepararse a sí mismo el terreno para las siguientes elecciones e inició una gira por diversas ciudades del país, y el día 22 de noviembre, John y su esposa, seguidos del vicepresidente Lyndon B. Johnson, entraron en Dallas. Era parte de su campaña en la zona más recia del país, junto con vistas a su elección de 1964. Cuando recorría sus calles en un coche Lincoln descubierto, unos disparos sonaron, y acto seguido, el presidente había recibido impactos de bala en la cabeza. 30 minutos después, moriría en el hospital, desatando la consternación del mundo entero. Según el informe oficial, el autor del magnicidio fue Lee Harvey Oswald, que desde lo alto de un edificio disparó con un subfusil de repetición con mira telescópica. Sin embargo, subsistieron serias dudas sobre la exactitud de esta versión, y desde entonces han sido señalados como culpables desde la mafia hasta la sociedad racista del Ku Klux Klan, pasando por los petroleros y armamentistas, incluso hasta por la propia CIA. El enigma sigue abierto y probablemente nunca llegará a resolverse. Sin embargo, te voy a decir varias de las incógnitas que hasta el día de hoy siguen abiertas y dan mucho de qué hablar. El informe oficial, también llamado Informe Warren, declaró que Lee Harvey Oswald fue el culpable de este asesinato. Él fue detenido aproximadamente de 40 a 60 minutos después de haber disparado. Sin embargo, existen dos grandes preguntas a esto. La primera es, según la versión oficial, él fue detenido mientras iba rumbo a su casa en un auto, donde ya había sido plenamente identificado por un policía y un encargado del depósito donde Lee trabajaba. Sin embargo, varios policías han afirmado que Lee fue detenido en el lugar de los hechos, y no precisamente cuando él estaba en un coche como el reporte lo indica. Además, hay una versión de que Lee fue arrestado en realidad unos días antes por el asesinato de un policía y no por el presidente. Se cree que pudo haber sido una víctima que necesitaban desaparecer del MK Ultra. Otra de las grandes teorías que conforman este caso es el de la teoría llamada el hombre del paraguas. Esta teoría está formada por un video en particular en el cual se ve a un hombre abriendo un paraguas. Este gesto hasta la fecha está considerada como una señal que le dieron a Lee para que pudiera dar el disparo. Sin embargo, el informe oficial dice que todo esto fue acción de una sola persona,
lo cual es demasiado difícil, pero no imposible. Es bastante raro que una persona haya estado con un paraguas en ese día, porque era un día soleado. No había lluvia. ¿Quieres un dato todavía más fuerte? En los meses siguientes del asesinato de John, más de 100 personas relacionadas con la CIA y el gobierno de los Estados Unidos aparecieron misteriosamente muertas. Muchos de ellos fueron catalogados como suicidios y otros tantos como accidentes. Entre los muertos se encontraban testigos fundamentales, policías e investigadores del caso. Todo porque precisamente, durante los días posteriores al asesinato, se dio a conocer que todo se trataba de un trabajo interno. La CIA, o CIA, era la probable responsable de todo esto, y en realidad, todo se trataba de un magnicidio. Te voy a nombrar a una persona que ya he mencionado antes en este canal, y que te va a hacer preguntar hasta dónde es capaz de llegar una persona por tener algo de poder. Allen Dulles. Sí, el mismo que perdonó a varios miembros del Escuadrón 731 para poder abrir el proyecto de control mental de Estados Unidos, el MK Ultra, fue señalado como la mente detrás de la muerte de John. Esto sonó demasiado fuerte durante los meses siguientes, pero ¿adivina qué? Todas las personas que podían demostrar que se trataba de un magnicidio perdieron misteriosamente la vida. Allen se había salido con la suya. Teoría conspirativa, realidad o mito, solo tú tienes la palabra final.